Hola, bueno, vamos a continuar. Ahora me toca presentar a mí. Muy fuerte. Ahora me toca presentar a mí porque el que nos va a acompañar con su charla es Hugo Carrión, que estuvo conduciendo el evento hasta recién. Él es abogado, especialista en Derecho Penal, fiscal en el criminal del Departamento Judicial de Loma de Zamora, máster en Derecho, Ciencias y Tecnología de la Información, vegetariano, activista. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, hola, ya me vieron, figurita repetida. Manuel y Gabriela me tienen que pagar doble sueldo de presentador, Bueno. Yo era una persona que venía como ustedes acá a escuchar, simplemente a escuchar a los médicos, habrán escuchado al doctor Bianco que está acá, o sea, siempre venía con la expectativa de aprender algo más, de ser en el ámbito, cuando uno empieza a ser vegetariano, pasa lo que les pasa a todos, o sea, ¿qué como? Lechuga, papa, bueno, entonces uno venía por la salud, pero la verdad es que yo no empecé a ser vegetariano ni por el tema de la salud ni por nada, sino simplemente un día... simplemente un día vi un video, me interioricé sobre la verdad de los mataderos y demás, y como decisión personal dije, no voy a comer más carne. Se lo transmití a mi esposa, que ella también tenía la misma voluntad de dejar de comer. Y bueno, y así empieza un camino de decir, bueno, la verdad que la compasión hacia los animales es importante y demás. De eso hace 5 años. De hecho, nuestro hijo más chico nació siendo vegetariano o vegano. Pero bueno, un día Manuel me habla de la vegefobia, me pareció un término, un concepto medio extraño, no sabía bien qué era. Uno cuando escucha las fobias, cuando escucha homofobia, xenofobia y demás, enseguida empieza a pensar si no se produce una contraproducción a la hora de poder evaluarlo y ponerse en el centro de la cuestión. La verdad que la vegefobia, por lo menos como yo la traté de analizar estudiando el tema, esconde otras verdades, que es un poco lo que yo quiero tratar de transmitirles. O sea, no quedarnos simplemente con la burla al vegetariano. Eso sería, la verdad, simplificar la cuestión. Tiene unas cuestiones un poco más interesantes que ver. Si querés, si podés, ya podés empezar. Yo les traje algunas ideas de lo que es mi trabajo. Quiero empezar, o sea, yo parto de esta idea central o esta tesis, que para mí la vegefobia lo que esconde es un miedo a la injusticia. Ahora vamos a ver por qué. Quiero empezar con una frase del genial poeta irlandés, George Bernard Shaw, que es que el peor pecado que cometemos contra nuestros amigos los animales no es odiarlos, sino ser indiferentes. Porque esa es la esencia misma de lo inhumano. Vean que no habla de odio, o sea, habla de indiferencia. Porque la palabra indiferencia esconde el tema del silencio, el callar. Después se va a repetir este concepto. ¿Podemos seguir? Pásalo. Sí. La idea es la vegefobia, básicamente lo que yo traté de tratar de encontrar son los vínculos de la vegefobia, que esto es lo que me interesa. No una simple burla, sino encontrar los vínculos de la vegefobia con mecanismos psicológicos y sociológicos que la sostienen y que sostienen las estructuras de poder que dominan u oprimen a minorías en el mundo. Bastante ambicioso, vamos a ver si lo puedo lograr. ¿Qué es discriminación? ¿Qué significa discriminación? ¿Discriminación es que a mí, por ejemplo, no se me deje ser el número 10 de la selección argentina? ¿Que no pueda ser el primer bailarín del Colón? No, obviamente que no, porque no tengo las capacidades para hacerlo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera las dotes de Julio Boca o de Piquín y no me quieren tomar a mí por mi apellido, por mi color de piel, por mi color de pelo, por mi orientación sexual, racial, la que fuera? Ahí sí, la discriminación es un trato divergente, diferente a sujetos similares. Entonces, si yo tuviera la capacidad de Messi para jugar al fútbol, podría decir, me discriminan y no soy el 10 de la selección. Tengamos en cuenta esto porque no es lo mismo la queja de aquel que dice, yo también quiero ser. Sí, todos podemos ser, pero ante un mismo puesto hay unas capacidades o potencialidades que se toman en cuenta. Lo crucial en materia de discriminación es el trato diferente a sujetos similares. ¿Y de dónde sale la discriminación? Primero, de una visión distorsionada de la esencia del hombre, deforme de la esencia del hombre. Es decir, lo tomo al hombre
por las cualidades accesorias y no principales que hacen a su esencia. Desde esa visión deformada o distorsionada de la realidad, me coloco más arriba, a una altura, y me permito juzgar a los de abajo. Y digo, esta persona no reúne los requisitos para ser persona, como lo soy yo. Hay una teoría muy interesante que es muy famosa en los años 60 y 70 en sociología, de la desviación, porque acá lo que está en juego es la palabra desviación. Yo soy un desviado, porque soy un vegetariano o un vegano. Soy desviado de las normas estandarizadas de conducta, de las pautas generales de la sociedad. Somos desviados. Bienvenidos los desviados. ¿Cómo funciona esta teoría? La teoría se llama Labeling Approach, que labeling significa etiquetamiento. Es decir, primero se etiqueta a la persona. Es decir, bueno, vos sos un desviado. ¿Por qué? Porque lo dice la mayoría social. Es casi una cuestión estadística. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Lo desviado no es el acto en sí. Lo desviado es lo que dice la mayoría que es lo que debe ser. Entonces, el comportamiento intrínseco no es desviado, es lo que la mayoría lo dice. Entonces, de esa manera se etiqueta. Se genera un prejuicio, que es conocer a la persona antes de hablar. Yo no la conozco a ella, yo no sé ni cómo es, pero ya sé que como es vegetariana es loca, hippie, O sea, ya tengo el prejuicio. No la conozco, pero cargo con toda esa carga de prejuicio. Y por último aparece la discriminación. De todo eso nace etiqueta, prejuicio, discriminación. Que la sufrimos a diario no por burla, ya veremos que lo que nos importa no es la burla, es otra cosa. ¿Cuáles son los dos requisitos más importantes para que exista discriminación o los más fundamentales? La intolerancia y la ignorancia, el no conocer, eso es muy importante. Y después se da un fenómeno muy curioso en materia de interacción social, que es la identidad social. La identidad social básicamente es un autoconcepto, es decir, lo que yo defino en esferas motivacionales, cognitivas, emocionales, de lo que yo pertenezco. Yo pertenezco a este grupo y no pertenezco a este otro. Y eso da fenómenos de inclusión y de exclusión. O sea, se da fenómenos de afinidad. Me siento más cómodo con este que con el otro. Recordemos que hay gente que decide no ser vegetariana o no someterse a decir, bueno, voy a ser vegetariano o vegano, porque deja de interactuar socialmente. Y la picada del viernes con los amigos, y la pizza, y el asadito del domingo, o sea, consideran que está mal comer carne, considera que está mal la opresión animal, pero sin embargo, como es tan fuerte la necesidad de interactuar socialmente que dicen, no, acá me quedo, acá me planto, yo no paso a este lado, a ver si todavía me quedo afuera de este grupo social. Pasamos, por favor. ¿De dónde nace entonces esta discriminación o esta hostilidad, esta bronca a los vegetarianos? Que esconde otras cosas. Por eso dice hostilidad contra quienes cuestionan el especismo. Primero, ¿qué es el especismo? Especismo es un término que elaboró un psicólogo en 1970 que es infravalorar, es decir, ir por debajo de los valores de una especie sobre las de otra. Es decir, todos los que pertenecemos a la especie Homo sapiens somos una especie superior a las demás especies. Eso es antropocentrismo moral. El hombre está por encima de las demás especies. Y desde esa consideración, el psicólogo experimental Steven Pinker dice, el fanático de la especie no difiere nada de, por ejemplo, un fanático racial. Un fanático racial diría, es mucho mejor la raza blanca que la raza negra. Ustedes dirán, claro, es claro, somos todos iguales, pero les recuerdo que tardamos 400 años en darnos cuenta que los negros, la raza negra, no eran cosas y por ende no eran esclavos, que eran personas. O sea, la humanidad tardó 400 años en darse cuenta de eso. ¿Dónde nace el concepto de vegefobia? La vegefobia, como término, nace en unas reuniones de activistas franceses en el año 2001, el concepto de la palabra vegefobia. Eran marchas que se realizaban, que eran como marchas de orgullo veggie. Por supuesto no eran personas disfrazadas de brócoli corriendo por la calle de Francia gritando salí del closet. No era eso, no, ni mucho menos. Son personas que se juntaron a afirmar y a exteriorizar a viva voz que en realidad sí, somos vegetarianos, no comemos animales, pero que hay un doble discurso escondido acá. O sea, el doble discurso es, hay una libertad de elección que no está siendo permitida. ¿Cuál es la libertad de elección que no se nos permite? Decían estos activistas. Primera libertad de elección,
comer adecuadamente conforme a mi visión ética. Es decir, voy al restaurante, ¿qué comida vegetariana tenés? No, nada. Y te puedo hacer unos sorrentinos de jamón, pero el jamón es carne. Bueno, te hago con atún, claro. No, o sea, a ver, sigue siendo carne. Bien. Libertad de elección de comer adecuadamente. Libertad de elección de tener una información médica responsable y objetiva, no la que me quiere vender el status quo. Es decir, hay que comer carne, si no te debilitas, el hierro, B12, bla, bla, bla. Los incisivos, nacimos para comer carne, el hombre es cazador. Ya, los que son vegetarianos se las conocen todo el abanico de excusas que hay a la hora de querer cuestionar nuestra forma. Entonces, una información científica, médica, objetiva, libertad de elección, que pueda elegir esto. Libertad de educar a mis hijos conforme a este tipo de visión ética del mundo. Libertad de poder replicar en los medios de comunicación, es decir, el derecho a réplica, de poder refutar esta información. Es decir, cuando se presenta una información errónea que no responde a principios científicos que hemos escuchado a toneladas de los doctores que han hablado, poder replicar y dar otra versión, otra campana. Es decir, hay una libertad de elección censurada y todo esto es lo que empezó a traslucirse en estas reuniones del orgullo veggie. ¿Y qué es lo que les parece que entrañaba la marcha del orgullo veggie? Desobediencia. Desobediencia. Porque el que no responde a las pautas culturales sociales aceptadas, ese adoctrinamiento general, ¿quién es? ¿En qué se transforma? En un desobediente, en un fuera de la ley. Y, por ejemplo, una filósofa italiana, Pignataro, nos dice que estas marchas tenían un doble fundamento solidario, una solidaridad moral que nos muestra una cosa: somos todos un proyecto común de seres sensibles. A ver, les pregunto, ¿ustedes creen que los animales no sienten amor, empatía por sus seres queridos, sufrimiento? Cuando la vaca tiene que gritar para que se llevaron la cría, para que luego la puedan explotar para sacar la leche. Cuando llora, ¿ustedes piensan que llora por qué? ¿Porque le pica la ubre? No, llora porque extraña a su cría. Cuando los orangutanes se acercan a sus parientes y sienten tristeza cuando se van, cuando se alejan. A ver, todos los mamíferos superiores sufren casi las mismas reacciones emocionales que nosotros. Sienten temor y sienten amor, los dos extremos de la polaridad. Lo sienten igual que nosotros. Entonces, somos un proyecto de seres sensibles, tenemos que ser portavoces de nuestros hermanos animales, y hay una solidaridad política, el otro desdoble. ¿Cuál es la solidaridad política? Reconozcamos que hay derechos en los animales, que hay un régimen opresivo sobre explotación de los animales, y tercero, los vegetarianos / veganos tenemos derechos. Todos estos derechos que están conculcados y que pareciera que a nadie le importa. Seguimos, por favor. Y ahora les pregunto, ¿por qué la presión social de comer carne es tan grande? Capitalismo. Capitalismo, dice él. La cultura. La tradición. La adicción. Adicción. La costumbre. Yo digo dos cosas importantísimas. Todo eso, y lo resumo en dos cosas. Primero, porque es una sociedad profundamente especista, viven en el antropocentrismo moral. Y la segunda cuestión es porque no quiere y no le gusta a la sociedad nada que se destaque fuera de la norma. Costumbre, tradición. El que se sale de la norma es un desviado. Entonces, hay una presión enorme por comer carne. Bien, acá se pone una primera cuestión que es muy interesante. No sé si había una anterior. No sé si había una anterior que no la terminé. A ver. Bueno, simplemente esto es especismo y uniformidad. Estemos todos uniformes, nadie salga de la media, mantengámonos todos adoctrinados y hagamos lo mismo. Hay algunos autores muy autorizados que se permiten hablar de las connotaciones sexistas del consumo de carne. A ver, esto les va a gustar a algunas mujeres. Es muy interesante porque es un palo para nosotros los hombres.
La ecofeminista ecológica Martha Kiel decía lo siguiente, que comer carne es un hablar con yo de autoridad, porque el acto de sentir sensibilidad y de tener un sentimiento irracional de dolor ante ver, por ejemplo, no sé si les pasó alguna vez estar en la calle y ver pasar el camión que va al matadero con las pequeñas bebés, ¿no? Y con mi esposa lo hablábamos, ¿no? Nosotros mirábamos y vemos, se nos ocurrió mirar de repente la cara de las terneritas, eufemismo que le ponen a carne de ternerita, es un bebé de vaca. Entonces uno la ve y dice, la verdad no puedo tolerar que pase eso, ese campo de concentración ambulante, como dice Gary Yourofsky, ¿no? O sea, el campo de concentración ambulante. Y uno se siente mal. Y esa sensación irracional de no poder controlarlo, y esa sensación de dolor, es un sentimiento irracional y de mucha sensibilidad. No es propio de los hombres. El hombre tiene que ser racional, el hombre tiene que ser poco sensible, dominar sus sentimientos. Entonces se habla de una connotación sexista. El que come carne es un hombre hecho y derecho, racional, controla sus sentimientos y habla con autoridad. Por eso la psicóloga que estoy mencionando hablaba de las connotaciones sexistas. No, volvé para atrás, por favor. Esto es un tema muy importante que nos vaya acercando a la postura que yo trato de transmitirles. Como ven, va mucho más allá de la burla al vegetariano. No me interesa nada la burla al vegetariano. O sea, eso es una pavada. Es más, creo que los vegetarianos estaríamos muy contentos que nos digan, ahí va un vegetariano. Sí, a mucha honra, muy contento de serlo. Se habla de que la violencia enorme que se ejerce todas las sociedades sobre los animales, en forma de tortura o matanza, tiene que dejar una huella. Y la forma es cuando nos empatizamos con los animales, cuando nosotros decidimos no comer más carne, ¿qué sucede? Esa violencia tiene que filtrarse por algún lado y trasladarse. Por eso yo hablo de transferencia de la violencia. La violencia se va de la que se ocasiona físicamente sobre los animales, ¿a quién? ¿A dónde se desplaza esa violencia? A nosotros los vegetarianos. En algún lado somos la huella de esa violencia dejada en los animales y se transfiere. Se transfiere esa violencia y se transfiere el eje de discusión. Y vean cómo el eje de discusión, que es la cuestión ética, ¿la cuestión ética cuál es? ¿Somos una especie superior para poder oprimir a otras especies? No, no lo somos para poder oprimir a otras especies. Y transfiero el eje de discusión. ¿Cuál es? Bueno, la carne no me gusta tanto, es una cuestión de sabor, es una cuestión de costumbre. No, pero la salud, y empezamos a discutir. ¿Tiene 20% de proteína el alpiste o tiene 80% el mijo? O sea, discutimos cosas que, obviamente, los estudios científicos van, vienen, hemos escuchado posturas contradictorias, pero la verdad, luego de haber escuchado un montón de circunstancias, hay un solo eje de discusión. O sea, no como animales porque siento que no puedo oprimir a una especie que yo no la considero inferior. Entonces, si se cambia el eje de la discusión, entramos a poder manejarnos de otra manera. ¿Y qué hago entonces de esta manera? Burlándome del vegetariano y ejerciendo violencia, ¿no? Y segregándolo de todos los ambientes donde puede estar. ¿Qué es lo que hago? Niego la injusticia, niego la realidad, niego que billones y billones de muertes al año de animales inocentes es la realidad del sistema. Porque si yo tuviera que enfrentarme con la realidad, y no burlarme más y ponerme cara a cara, decir, bueno, la verdad el sistema es este. Es muy duro para aquel, y no lo estoy juzgando porque le enseñaron a actuar así. Las personas están condicionadas con esta forma de pensar y con esta forma de actuar. Y no les queda otra más que utilizar estos patrones de conducta que ya vienen estandarizados. Pero si yo tuviera que enfrentarme a la persona, a la realidad de lo que está diciendo el vegetariano, que es hacer caer un velo digamos, oculto, de que es el secreto de la explotación de las especies, me tengo que enfrentar y hacerme cara a cara que formo parte de un sistema cómplice de opresión animal. Y no lo puedo tolerar. Y como la gente no lo puede tolerar, ¿a qué recurre? A no vives de ensalada, te vas a casar con un tomate, que comes lechuguita. O sea, utilizamos la forma más sencilla, más simplista para no enfrentarnos a la verdad. Por eso la vegefobia no es tanto la burla al vegetariano, sino es la negación de la injusticia. ¿Podemos seguir, por favor? Marcos. Lo peor de todo es que el sistema dominante, como hablaba el doctor Esteves, que hablaba de un sistema dominante capitalista,
donde hay reglas de juego, ¿quién pone las reglas del juego? El gobierno no, las corporaciones. Las corporaciones establecen las reglas de juego, crean un sistema social y económico acorde a estas reglas y luego todo se replica. El gobierno lo replica, crea un sistema de salud acorde a estas circunstancias y un sistema docente acorde a estas circunstancias. Por lo tanto, me voy a encontrar con un médico que me va a decir, come carne, con un padre que me va a decir, hay que comer carne, lo dijo el doctor Cormillot, o lo que fuera. O, por ejemplo, tengo que ir a la escuela y me van a decir, no, acá el sanguchito es de jamón cocido, no hay otra cosa. Entonces aparece un discurso unívoco, una sola voz, que viene desde arriba, de las corporaciones, y dictan unas reglas. Entonces la Facultad de Medicina enseña a que la carne tiene mejor valor biológico y toda esa cantinela que ya conocemos de memoria. Pero ¿qué hace la vejefobia? El sistema, así como está planteado, se sirve de la vejefobia, que por supuesto es un mecanismo, como dije, de no enfrentar esta injusticia, para mantener el status quo. O sea, la vejefobia es funcional a este sistema capitalista, corporativista, de explotación animal. Vean cómo la vejefobia, que era en sí mismo, si yo se los decía, este tipo me viene a hablar de que le da bronca que le digan vegetariano o que te vas a casar con un tomate. No me río. O sea, eso no me provoca nada. Lo que está detrás es mucho más grave. El sistema se sirve de aquellos, de nosotros, que todavía nos burlamos de la elección vegetariana o vegana. Se sirve de ese sistema. ¿Y para qué lo hace? Para anular cualquier debate sobre el destino de los animales. Los animales son para consumo. El Código Civil, en la primera versión de Vélez Sarsfield, dice que los animales son una cosa. Si son una cosa, la puedo pisotear, matar, comer, tirar a la basura, prenderla a fuego, hacer lo que quiero, porque es un animal de consumo, es una cosa. De hecho, los esclavos eran cosas, no tenían estatus de persona. Seguimos, por favor. Cuestiones jurídicas muy aburridas, brevemente, porque mi especialidad, como ya lo anunciaron, soy fiscal. El artículo 16 de la Constitución Nacional, que todo el mundo lo debería conocer y si no lo conocen, léanlo, es el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, no hay discriminación de ninguna índole y la única condición es la idoneidad. Es decir, la idoneidad es lo que nos permite el acceso a los cargos o no. Seguimos. Consecuentemente, con este principio de igualdad, hay una ley 23.592 de actos discriminatorios en el derecho interno que dice todo lo que estoy ahí, no estoy para leerles la ley, léanlo ustedes, simplemente para decirles que hay remedios para todo aquel que arbitrariamente, es decir, sin ningún fundamento real, impida, obstruya, restrinja o menoscabe los derechos fundamentales de esta Constitución. Seguimos, por favor. A consecuencia también de esta normativa, la ley 24.515 creó el INADI, Instituto Nacional para la Discriminación, Racismo y Xenofobia. ¿El INADI qué hace? A partir de ahora, créanme que estoy hablando tocando un violín, ¿sí? En este momento estoy tocando un violín. El INADI tendrá por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia, el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones de tal fin. ¿Qué hace el INADI? No lo dije yo, lo dijeron ustedes, ¿eh? Concretamente, el INADI lo que hace es recibe las denuncias sobre discriminación y le brinda asistencia a las personas. Lo que se está tratando de hacer es generar una conciencia y por eso los invito que desde la Unión Vegetariana Argentina, desde su sitio web, se pide al INADI que se reconozca, por favor, se reconozca a la vejefobia con las connotaciones que yo les estoy tratando de explicar como una forma de discriminación. Ustedes vean cuál es el mapeo que establece el INADI. Las personas minoritarias o discriminadas en este país son esas, nada más. No van a encontrar a los vegetarianos como minoría, en ningún momento. Y por eso sucede esa falta de elección. Y por eso el sistema sigue funcionando como sigue funcionando. Y plantarnos de cara con la forma que le estoy señalando, y como también sostenía el doctor Esteves, es una forma de acabar con el sistema. No con el sistema de forma anárquica, o sea, no estoy diciendo esto, simplemente permitirnos la posibilidad de que haya otro discurso, otra voz. Una más. Bien, como les dije, es muy importante el reconocimiento de la vejefobia como forma de discriminación si queremos un cambio real, un cambio de discusión, un cambio de voz, que no sea siempre la misma voz. Que esta negación de la injusticia, del especismo, funciona también como un mecanismo de control social. Yo les dije para mantener status quo, a la vez como control social. ¿Saben lo que son los mecanismos de control social? Son un montón de mecanismos o herramientas que están socialmente instaurados, que van desde la familia,
el primer mecanismo de control social, hasta la última barrera de control social, que es el derecho penal. Se la conoce como la última ratio del control social, el último de los bastiones del control social. Cuando fracasan todos los otros, aparece el derecho penal. Pero ¿qué hace la vejefobia? La vejefobia adoctrina y es un mecanismo de control social. Sí, como dije anteriormente, generamos un sistema educativo, de salud, que replica estas mismas pautas que venimos sosteniendo y que nos obliga y nos impulsa a comer carne. Lo que hay es una suerte de panóptico social. ¿Saben lo que es el panóptico? Panóptico era una estructura carcelaria, una arquitectura carcelaria que tenía una torre en el medio y alrededor estaban todas las cárceles, las celdas. De manera que el vigilante estaba en el centro y siempre podía observar a todos los presos. De esta manera, lo que hacía era generar una sensación omnipresente, omnisciente de vigilancia sobre los presos. Y los presos no sabían en qué momento los estaban mirando el vigilante. Eso lo creó Jeremy Bentham y luego lo replica en su obra Vigilar y Castigar Michel Foucault. Michel Foucault dice concretamente que esa vigilancia en la sociedad la ejercen todas y todos. Parezco la presidenta. La ejerce un padre, se ejerce en la fábrica, se ejerce en la cárcel, se ejerce en las escuelas, en las universidades, en los colegios. O sea, hay una vigilancia en todos los órdenes que atraviesa todas las esferas de la sociedad. De manera que la vejefobia, de esa manera, es el control. Y es un control a veces inconsciente, porque la persona al burlarse digamos, o no permitir que exista menú vegetariano o que en un comedor escolar o de la universidad no tengamos una opción vegetariana, lo que hace es mantener el status quo. Se sirve el sistema y sigue en su perversidad. Con lo cual el sistema generó un montón de mecanismos de control social difusos e inconscientes. Miren hasta dónde llega este mecanismo que parecía tan pavo, tan tonto, cómo funciona intrincadamente socialmente. ¿Y qué es lo que busca? Esto, normalización mediante vigilancia, que todos seamos iguales, que nadie levante la manito y diga algo contrario, todos cantemos la misma canción. Por lo tanto, y esta es la que yo quería sostener como tesis, la vejefobia, más que miedo y aversión al vegetariano, es un miedo y aversión a la desigualdad y a la injusticia. Yo creo que el veganismo o el vegetarianismo, con su discurso de no violencia, de compasión y de amor incondicional, va a hacer, y lo hace a diario, una enorme contribución a la construcción o a la reconstrucción del mundo que nos merecemos vivir todos. Gracias.